Bueno, vamos a iniciar por lo siguiente. Vamos a irnos a... Aquí le hice una pequeña presentación que vamos a ir interpretando. Fíjense lo siguiente. Como le comenté, vamos a estar estudiando... bueno, eso lo vuelvo y repito, si no se los voy a siempre estar, bueno, por lo menos en esta clase, repitiéndole que por favor vayan al lo que es la clase de introducción. Vamos a ver que se me... Ok, ya, disculpen que se me... Estamos en tecnología y bueno, estas son cosas que pasan. ¿Sí? El micrófono. Fíjense, que vayan al área de introducción, que por favor chequen, estudien primeramente la introducción que le estoy dando, porque ahí tengo muchos temas importantes que antes de iniciar esto, ya me deduzco que ustedes lo saben y ya lo han aprendido. Entonces, otra cosita importante que también se lo nombro allá, pero se lo voy a nombrar aquí. Esta clase también voy a estar nombrando mucho de esa clase que tienen en la introducción, porque es para que sepan. Y luego, bueno, el que no ha entrado a esa clase puede entrar primeramente, o pueda después de aquí entrar, o parar el video y entrar nuevamente, sin problema ninguno. Recuerden que estas son clases totalmente online, dirigidas como video, ¿no? Trato de colocar más que todo videos. ¿Por qué? Porque a veces leer está bien, muy bien, me parece bastante bien, nos podemos leer, pero el escuchar la palabra, el entender la palabra, entender los conocimientos, es como el método didáctico como más efectivo, ¿no? Fíjense lo que le iba a comentar sobre que también van a tener unas actividades. Posteriormente a esto, que tengamos esta primera clase, ustedes van a tener unas actividades que deben de realizar esa actividad. ¿Para qué? Para saber si ustedes están entendiendo, para saber, ver su nivel de aprendizaje, cómo están llevando este aprendizaje. Es importantísimo. Esto no se va a reprobar a nadie, por más totalmente, queda decirle que aquí no se va a reprobar a nadie, aquí ya ustedes están aprobados desde el inicio. Pues, si estamos hablando de aprobar o de aprobar, eso no pasa aquí. Todos somos aprobados desde que aceptamos a Jesucristo, desde que estamos buscando a Dios y buscando ese entendimiento de la palabra, del cómo vivir, cómo hacer que Dios, que en realidad me dirija mi camino. Entonces, no se preocupe, lo que quiero es, con estas actividades, son actividades para compartir, saber que atrás de este ordenador que estoy viendo, hay muchísima gente, y que esa muchísima gente está escuchando estos videos, está analizando, está estudiando, y que los puedo ayudar, que puedo ayudarle a alguna duda que tengan con esas actividades que le estoy dando. También tienen el text también que van a enviar. Y bueno, como le comenté al principio, soy profesor. Y bueno, mi misión realmente es enseñar, y esa misión es enseñar con métodos didácticos, y eso incluye textos, evaluaciones, cuestionarios, cosas que para ver si el estudiante ya está lineado con los estudios. Fíjense, vamos a empezar con la primera clase, que es las primeras palabras de la creación, ¿no? Yo voy a tomar un momento aquí. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos 3 versículos importantísimos, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Voy a agregar, a tachar, diría, palabras importantes. Primero, desordenadas, ¿no? Y vacía. Okay. Y las tinieblas estaban sobre la faz. Okay. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense lo siguiente, vamos a empezar a analizar estas tres versículos. Primero, estos capítulos. Bueno, versículo, perdón. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dios nos habla, me gustaría irme, bueno, aquí Dios nos habla en una situación muy importante. Vamos a colocar un lapicito. Sí, ese color está bien. Fíjense, Dios nos está hablando en este versículo, nos está diciendo en este versículo que la tierra estaba desordenada. Dios aquí inicialmente ya Él nos dice que Dios el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, no hay ningún tipo de, diría, está muy claro, ¿no? Está muy claro eso. O sea, en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Ahora, en el versículo 2 hay cosas importantes que nos está hablando. Él nos está hablando de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Ahora fíjense, aquí podemos ver una cosa muy importante en el versículo 3, donde dice, y dijo Dios. Ok. Antes de analizar este versículo, vamos a analizar este versículo. Cuando él dice, o cuando coloca el autor, y dijo Dios, sea la luz. Fíjense lo siguiente, vamos a entrar un momentico aquí, y aquí inmediatamente vamos a entrar al pizarrón un momento. Aquí está el pizarroncito virtual. Digo pizarroncito porque me ayuda bastante en estas clases. Hoy en día la tecnología debemos alinearnos con la tecnología también para poder enseñar. Y bueno, aquí tenemos varias herramientas pedagógicas y didácticas para ustedes. Fíjense lo siguiente, vamos a ir y le voy a colocar aquí, es importante que lo vayan colocando. Hay algo que se llama un versículo, vamos a colocarlo aquí, Efesios 3:20. Efesios, y yo lo voy a buscar un momento aquí en mi Biblia. Le doy un momento también a ustedes. Efesios, ya un segundo, ya lo copio en la pizarra, estoy en la mano, estoy buscando, que aquí nos pueden aclarar algo sobre el versículo 3, donde Dios nos dice, no lo tengo, vamos a ver, Efesios, ok, sí, Efesios 3, vamos a colocar Efesios 3. Efesios está en bueno, espero que lo estén buscando ustedes también. Si me dan un momento. Ya lo tengo. 1487. Ok. Sería Efesios 3, versículo 20. Efesios 3, versículo 20. Pero lo estoy buscando directamente de la palabra. Lo tengo en una anotación, pero quiero buscarlo directamente de la palabra. Entonces se lo voy a colocar aquí. Efesios 3, versículo 20. ¿Qué dice Efesios 3, versículo 20? Y aquí nombra algo muy importante sobre el versículo 3 de la creación. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pudimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahí voy a la explicación. Fíjense,
Dios aquí nos da la primera revelación de algo importantísimo que no lo vemos, o quizás lo vemos y no lo entendemos, que es la comunicación. La comunicación. Dios nos comunica, o comunica directamente. Él no dice, voy a hacer, ¿no? Si se ponen a analizar, en ningún momento él dice, voy a hacer, o yo voy a hacer, o hago, no. Él dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora fíjense, en la comunicación, para que exista, y voy a hacer algo aquí, sí, para que exista lo que es la comunicación, tiene que ver un emisor, ¿no? Un emisor tiene que ver, vamos a colocar aquí, un mensaje, y tiene que ver, vamos a colocarlo aquí, un mensaje, un emisor y un receptor. Tres, aquí vamos a ponerlo, lo coloco. Ok. Como debe de ver, coloco el otro color, no, azul, ¿sí? No, azul ya lo tengo, un negro. Como debe de tener o como debe ver, para que sea una comunicación, para que exista una comunicación, en la comunicación debe tener, un mensaje, que tenga un emisor que tenga un mensaje, y ese mensaje llegue a el receptor, el que va a recibir ese mensaje. Posteriormente existe lo que es el feedback, ¿no? Donde el receptor se convierte en el emisor y luego envía un mensaje, que ese mensaje es enviado a el emisor, que es ahora el receptor, y así consecutivamente o circularmente se va haciendo una especie de una comunicación efectiva. Debe haber tres cosas importantes: el emisor, el mensaje y el receptor, para que esto sea efectivo. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que en ese momento Dios nos da la comunicación, Él comunica que se crea, que sea la luz. Se dice, sea la luz, y fue la luz. Así tan sencillo, sea la luz y fue la luz. Ahora, la pregunta está en cómo nosotros podemos comunicarnos con Dios. Cuando Él ya crea la comunicación, Él ya creó la comunicación, entonces nosotros debemos ver cómo yo me puedo comunicar con Dios, de qué manera me comunico con Dios. Y esta comunicación viene, no es otra cosa sino de la oración. Orar, ¿no? Que también vamos a hablar un poco también sobre eso. Vamos a tener algo sobre cómo aprender o cómo saber orarle a Dios, ¿no? Entonces Dios está esperando esa comunicación, ese mensaje que tienes aquí. Vamos a ver, aquí vamos a colocar Dios. Vamos a quitar esto para que lo vean bien. Entonces, nosotros estaríamos aquí de emisor. El mensaje estaría aquí, ¿cierto? Y el receptor estaría aquí. Entonces, nosotros en este camino que vamos a hacer, que vamos a iniciar, que vamos a orarle a Dios, nosotros tenemos un mensaje que enviarle a Dios. Y ese mensaje que vamos a enviarle a Dios viene de la oración, donde ese mensaje es una comunicación que yo voy a tener con un mensaje que le voy a enviar ¿a quién? A Dios. Y Él llega a Dios. Ahora, hasta ahí creo que estamos claros en algo, ¿no? Que si nosotros no oramos a Dios, y es distinto rezar que orar. Ojo,
Eso es importante. También se los voy a aclarar en la clase de oración, que también tenemos un icono de oraciones, ¿no? Donde hay varios diferentes tipos de oraciones, hasta para dormir, para despertarse, para todo. Ahora, que son rezos, ¿no? Ojo, son rezos, y la oración es otra cosa, son rezos. Porque antes de orar a Dios, es como un cántico, ¿no? Cuando vamos a los salmos, son un cántico de oración, de clamor, pero que no se vuelva repetitivo, ¿no? Repetitivo quiere decir que Dios nos dio, mediante Jesús nos dio una oración magnífica, que es el Padre Nuestro. Pero luego entonces vengo a hablar con Dios, es hablar, comunicarme con Dios. Entonces tengo la oración que es los rezos, y luego la comunicación, que es esto que estoy haciendo con Dios. Ahora, ¿por qué le nombro Efesios 3:2? Y lo voy a volver a repetir. Y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos o entendemos, ya sabemos a quién se refiere, según el poder que actúa en nosotros. Aquí está el asunto, según el poder. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué? ¿Tengo que tener poderes, algún tipo de poder especial? Sí, realmente sí, poder especial, así lo veamos como fantasioso X, no. Fíjense, el poder que podemos tener nosotros es el poder mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige. Y ese mensaje que nosotros vamos a enviarle a Dios, ese mensaje que nosotros, si estamos tenemos al Espíritu Santo que ronda entre nosotros, que está con nosotros, y no estamos en el pecado, estamos en santidad, el mensaje va a llegar directamente y más efectivo a Dios. No quiere decir, y no malinterpreten, porque a veces pensamos que no, yo tengo muchos pecados encima, no puedo arrodillarme a Dios. No, ahí es donde tienes que arrodillar a Dios, ahí es donde tienes que buscar a Dios, ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos lave con la sangre de Cristo, y ahí tenemos que buscar la manera, la manera de que Él nos escuche mediante un mensaje. Claro, cuando nos escucha, cuando nos bendice, y como le dice la palabra, tiene una abundancia una abundancia de bendiciones a nuestras vidas, si vamos a llevar ese mensaje, si vamos con esa comunicación, como empezó Dios a comunicarnos con nosotros. Se nos comunicó con nosotros, empezó a comunicarnos con nosotros. Nosotros tenemos que también tener esa comunicación efectiva para comunicarnos con Dios. Porque a veces muchas personas dicen, oye, pero es que yo hablo con Dios y Dios no me escucha. Pero tienes que analizarte espiritualmente, cómo estás tú, cuál es tu relación con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? Para que esa comunicación que tienes tú con Dios sea menos o más efectiva. No quiere decir que no vas a tener una comunicación con Dios porque estás en el pecado. Mira, puedes tenerla, sí, claro, pero puede ser efectiva. Es como decirle a ustedes como decir que la comunicación no existe, sí existe, pero tiene que ser efectiva para que haya esa bendición y para que abunde lo que pedimos o entendemos o queremos para nuestras vidas. Mediante Dios nos la va a dar, pero con una comunicación efectiva, y como esa comunicación efectiva tiene que ser en santidad, tiene que ser dirigida por el Espíritu. Muchos hermanos hablan y tienen razón, a orar en el Espíritu es muy muy grande,
Y debemos tener esa oración en el Espíritu. Ok, esto es importante, este versículo inicialmente, porque aquí nosotros vemos como Dios ya abre esa comunicación, esa interrelación entre todo ese, imagínense tener un planeta sin ningún tipo de comunicación, y Dios abre esa comunicación y hace algo muy muy importante, ¿no? Que dice que fue la luz, sea la luz, y fue la luz. Él dice, fue la luz y sea la luz. Bueno, el próximo capítulo vamos a seguir. Estos son capítulos o estudios, clases. Quiero que analicen. Vamos en el próximo capítulo a analizar lo que es lo que Dios nos quiere decir sobre el estado desordenado y vacío. ¿De acuerdo? Vamos entonces a analizar el próximo capítulo.